Bienvenidos a este módulo C1-3 de programación y control de la producción, en el que veremos o empezaremos los casos prácticos de PAP o programación agregada de la producción. Vamos a ver el plan 1, el cual consiste en, o es llamado estrategia de persecución. Esa es la primera parte pues, de este plan. Como pequeño recorderis, recuerden que la planificación o planeación agregada de la producción, también llamada PAP, o también conocida como planeación de las ventas y de las operaciones, consiste en balancear la demanda y la capacidad de producción de manera que los costos sean minimizados. Teóricamente, la planificación agregada mira exclusivamente los costos. Sin embargo, en este curso miraremos qué ventajas y qué desventajas tiene cada uno de los planes, los cuales nos ayudarán a decidir cuál de ellos es el mejor. ¿Cómo así que balancear la demanda y la capacidad de producción? Yo les hablaba en los módulos anteriores que, por ejemplo, me están pidiendo 100, pero yo solamente produzco 50. Entonces, unidades. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aumentar esa capacidad? O lo contrario, me están pidiendo solamente 50 y yo produzco 100 unidades. ¿Cómo hago entonces para no tener esa capacidad ociosa, sino poder equilibrar ambas, demanda y capacidad de producción? De eso es lo que hemos venido hablando en la planificación agregada de la producción, donde veíamos que existían unas estrategias externas que dependen o que tienen que ver es con la demanda, en el que veíamos, por ejemplo, precio, promociones. También les hablaba un poco de las reservas anticipadas con descuento, lo cual entonces creaba una especie de compromiso a ese consumidor, lo cual entonces yo estaba casi que asegurando una venta. Mirábamos también propaganda y publicidad. Estos, incluidos nuevos usos e innovación, lo vimos principalmente en la matriz de estrategia, donde veíamos que teníamos diferentes tipos de mercados existentes, nuevos mercados, y teníamos productos actuales y nuevos productos, donde estas promociones y ofertas eran sobre todo en la penetración de mercado. Un desarrollo de mercado sería más bien propaganda y publicidad, aunque también pertenecen pues al anterior. Diversificación, que de pronto no está aquí, pero también sería una estrategia externa, y la parte de nuevos usos e innovación, que vimos algunos ejemplos en el módulo pasado, ¿sí? Lo que nos compete ahora, y como terminamos la vez pasada, son las estrategias internas, en las cuales yo puedo jugar con los niveles de inventario, mano de obra, producción, subcontratación y también el tiempo, medio tiempo de mis empleados, por ejemplo. Vamos entonces a desarrollar un ejercicio completo, el cual desarrollaremos pues aquí en clase durante estos módulos, en el que miraremos cada una de estas estrategias internas, y vamos entonces a analizar no solamente el costo, sino sus ventajas y desventajas. Para esto les pido por favor que vayan al aula virtual y en el título donde dice corte 1, por favor descarguen o tengan a la mano este documento, planeación agregada de la producción, ejercicio para desarrollar en clase, el cual entonces nos mostrará no solamente el enunciado del ejercicio, sino una información que es valiosa para el desarrollo de este. Por favor entonces ténganlo a la mano. En este documento, el cual luce así en su primera hoja, vamos a encontrar en esta primera parte un pequeño resumen de las estrategias que ya vimos anteriormente y las que hemos comentado muy someramente, porque la idea es que en cada uno de los planes vamos a empezar a mirar. Aquí nos cuenta ventajas y desventajas de cada una de estas estrategias. Entonces, apenas vayamos desarrollando cada uno de los planes, vamos a ir ahondando en estas ventajas y desventajas. En esta parte de abajo encontramos el cálculo de los costos, cómo se calculan estos costos de producción regular, contrataciones, despidos, mantenimiento, rotura de inventario, unidades subcontratadas, producción en tiempo extra. Un comentario muy breve acerca de cada uno es pues, la producción regular es cuánto me va a costar las unidades que yo debo producir en ese mes. Las contrataciones, el cual incluye pues obviamente
trabajadores contratados y un costo de contratación, ¿sí? Que puede verse también como gastos administrativos, no solamente del personal, sino también papelería, por ejemplo, y uno muy importante que es la formación de ese trabajador. Voy a tener a alguien que va a tener que entrenarlo y ese trabajador de pronto no va a ser tan eficiente al principio mientras logra llegar a ese máximo de la curva de aprendizaje, por lo tanto él no va a ser tan eficiente, entonces eso tiene un costo. Los despedidos, el costo de trabajadores despedidos, obviamente pues cuántos trabajadores voy a despedir y un costo de despido, el cual puede ser también, incluye parte administrativa, pero también el pago, por ejemplo, de primas y otros costos legales. El mantenimiento de inventario, el cual hablábamos la vez pasada, incluye no solamente el espacio el que estoy ocupando para tener esas unidades ahí almacenadas, sino que dependiendo del tipo de producto que yo tenga, por ejemplo, si son productos perecederos, se me está cortando esa vida útil de ese producto, o si de pronto tengo productos tecnológicos, ya hay un costo de obsolescencia, ya que ese tiempo en el que no están en el mercado, pues estoy perdiendo esa prioridad o esa importancia de esa tecnología que yo tengo ahí guardada, además que es un capital que está invertido y que realmente no me está generando flujo de caja en la organización. La rotura de inventario se refiere principalmente cuando yo no soy capaz de suplir a ese cliente con el número de unidades que me estaba pidiendo. Es muy difícil calcular este costo, pero tiene que ver con el riesgo de que si yo no lo puedo suplir, al menos a tiempo, ese cliente, por ejemplo, puede empezar a ver otras opciones y de pronto no volver a contratar conmigo. Entonces es el riesgo de yo poder perder un cliente. Otro costo asociado a esta rotura de inventario puede ser una multa por incumplimiento. Si yo tengo unas cláusulas, por ejemplo, de cumplimiento y no pude cumplir, entonces son costos pues, que están asociados a ese incumplimiento. Las unidades subcontratadas, obviamente yo subcontrato a un tercero y él me está cobrando no solamente su mano de obra, el material, pero también me está cobrando una comisión por hacer ese trabajo, ¿sí? Y producción en tiempo extra es el mismo que producción regular, solo que la mano de obra, el costo de la mano de obra es más elevada, ya que es en horas extras, como su nombre lo indica. Sin embargo, vamos a ir hablando también un poquito más de ellos a medida que vamos avanzando en los casos. En la segunda hoja vemos este panorama donde nos dice por aquí, el ejercicio, este ya es el enunciado del ejercicio, nos dice que hay una demanda durante 6 meses y hay unos días laborales por mes, los cuales están indicados acá. En esta parte de esa segunda hoja vamos a encontrar una información, la cual nos la debe brindar la empresa, ¿sí? O si yo trabajo en esa organización, yo debo indagar por estos costos y esta información. Recuerde que una programación agregada a la producción es tan buena como la calidad de la información que yo voy a manejar, ¿sí? Entonces estos costos deben ser bastante acertados para que la información que yo tenga al final pues sea igualmente acertada y óptima. Después de todo esto nos dice el ejercicio, se pide elaborar el plan de costos en una plantilla de Excel, teniendo en cuenta las estrategias que hemos mencionado anteriormente y escoger la de menor costo. Sin embargo, como les decía, vamos a comentar también algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Para quiénes? Para los siguientes planes. Así es como luce nuestra tercera hoja, donde aquí dice plan 1, plan 2, 3 y 4 en la siguiente hoja, pero en este módulo y en el siguiente módulo solamente vamos a tener en cuenta o vamos a desarrollar el plan 1, el cual nos dice que es la estrategia de persecución. ¿Cuál es la característica más importante? Es producir para igualar la demanda mensual, utilizando una jornada laboral de 8 horas y variando el tamaño de la fuerza de trabajo o número de trabajadores. Nos dice aquí como puntos de recordación que las unidades producidas son variables. Serán las necesarias para satisfacer la demanda en cada uno de los meses. Y la fuerza laboral también va a ser variable por medio de contrataciones y despidos.
y esta fuerza laboral va a ser la necesaria para satisfacer la demanda de cada uno de los meses. Yo sé que hasta ahora pues no es muy claro, pero esos puntos les van a servir luego para recordar exactamente cuáles son las características de cada uno de los planes, y ya voy a entrar entonces a explicar brevemente qué es lo que significa lo que acabo de leer. Voy a explicar esta gráfica que ustedes tienen ahí, la cual es esta misma, ¿sí? Esto es un histograma o un diagrama de barras donde aquí tenemos la demanda prevista y tenemos los meses con sus días laborales. ¿De dónde sale este valor que yo tengo aquí? Es de el valor que nos entrega el ejercicio que ustedes tienen, donde nos dice que la demanda prevista para enero es de 2.200 unidades. Aquí tengo enero, 1 de enero, finales de enero, y esto corresponde a unidades de 2.200 unidades. En febrero, ¿qué tenemos? 1.500. En marzo tenemos 1.100, ¿sí? Por lo tanto, esos son los valores de la demanda estimada que nos está entregando el ejercicio. Yo lo tengo, digamos así, puesto de esta manera gráfica para que entendamos cada uno de los casos, cuál es su filosofía o qué es lo que ese plan, tiene en cuenta. Entonces, si esta es la demanda o el pronóstico de la demanda, nos decía entonces que el nivel de producción mensual o unidades producidas, el cual ustedes tienen ahí anotado en el documento, nos dice que es variable. Serán las necesarias para satisfacer la demanda de cada uno de los meses. Entonces, si esta es la demanda, las unidades producidas, nos dice que el documento, vuelvo y lo repito, serán las necesarias para satisfacer esa demanda. Por lo tanto, el nivel de producción mensual va a ser exactamente igual a lo que me están pidiendo, a ese requerimiento de demanda. Entonces, de esta manera gráfica, les quiero mostrar que lo que yo voy a producir es exactamente lo que me están pidiendo, o sea, la demanda, ¿sí? En la otra parte, en el documento que ustedes tienen, nos dice que la fuerza laboral también es variable por medio de contrataciones y despidos. ¿Qué quiere decir eso? Si esta es la demanda y lo que yo voy a producir en este mes de enero, ¿qué va a pasar entonces en febrero? La demanda cae, por lo tanto mi nivel de producción, como es estrategia de persecución, yo estoy haciendo exactamente lo que me están pidiendo, y también va a bajar. Por lo tanto, el número de empleados o mi fuerza laboral que yo necesitaba para producir este número de unidades en el mes siguiente va a ser ¿qué? Mucho menor. Por lo tanto, aquí hay unos despidos. Lo mismo para el mes de marzo, hay despidos. Lo mismo para el mes de abril. Pero en mayo mi demanda y por lo tanto mi producción va a subir. Por lo tanto necesito contratar. Y para junio necesito contratar. Eso es lo que quiere decir que la fuerza laboral es variable por medio de contrataciones y despidos. Y va a ser la necesaria para satisfacer la demanda de cada uno de los meses. Espero que vaya quedando un poco más claro. Sin embargo, ya vamos a desarrollar el ejercicio y voy a tener oportunidad entonces de explicar cada vez un poco mejor. Esto, sin embargo, es una introducción. Aquí nos decía que con cada nivel de producción se calcula la fuerza laboral, ¿sí? Dependiendo entonces cuánta gente necesito para suplir mi producción, que en este caso es igual a mi demanda. Les pido por favor que para desarrollar este primer plan, el cual es la estrategia de persecución, vayan al aula virtual y en la parte de corte 1 van a encontrar una plantilla en Excel, la cual va a contener pues, nuestro plan agregado para desarrollar el ejercicio juntos. Les pido entonces que por favor abran la plantilla y continuamos entonces con este módulo. Aquí está la plantilla que ustedes pudieron bajar del aula virtual, en la cual podemos observar que tiene diferentes pestañas. Esta primera es el enunciado, donde está la misma información que ustedes tienen en el documento. Este número de meses del plan de producción corresponde al horizonte de planeación, que son los 6 meses para los cuales vamos a hacer esta planeación agregada según el plan número 1 en este módulo. Aquí están los 6 meses de enero a junio, cada uno con una demanda específica y cada uno con sus número de días laborables. Aquí es donde vamos a concentrar en este módulo y en el módulo siguiente, que es en el plan 1, en esta pestaña. Aquí están los mismos meses de enero a junio
y están todos los ítems que necesitamos empezar a calcular para determinar los costos, no solamente por mes, sino el costo total de este horizonte de tiempo. Y para cada uno de estos ítems pues iremos desarrollándolos e iremos hablando de cada uno de ellos a medida que vamos haciendo el ejercicio. Por lo tanto, podemos empezar. La demanda prevista para cada uno de los meses, esa información ya no la dieron para este ejercicio y está en el enunciado. Por lo tanto, y para cada uno de los valores que se va a utilizar en las fórmulas y los cálculos que vamos a utilizar en cada uno de los planes, los vamos a traer del enunciado, los vamos a llamar de esta pestaña para cada uno de los planes, cosa que si hay algún tipo de actualización, por ejemplo, hay que corregir algún dato, yo simplemente lo hago en el enunciado, lo cambio y él se calcula automáticamente en el resto de las pestañas. Por lo tanto, vamos a traer los resultados, los valores que estén en el enunciado los vamos a traer de esa pestaña, como es el caso de la demanda prevista. Vamos a traer entonces los valores. Yo voy a explicar cada uno de los pasos, al menos por este plan 1, por si alguno de ustedes, digámoslo así, no está tan familiarizado con el Excel, les sea un poco más fácil entender. A medida que vayamos avanzando en los planes, pues iremos haciéndolo de una manera un poco más rápida. Entonces, lo que es la demanda prevista nos lo están dando, vamos a llamarlo. Me paro entonces en la casilla donde yo necesito traer ese valor. Le digitamos igual, me voy para la pestaña enunciado y me paro en ese valor que yo quiero traer, que es 2200. Enter. Ya aparece aquí, cosa que si yo lo cambio en esta pestaña, aquí automáticamente también me va a cambiar. Puedo entonces copiar los valores para el resto de los meses. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el inventario inicial? Es otro valor que me están dando en el enunciado, por lo tanto lo voy a copiar, lo voy a traer de allí. Por lo tanto digito igual, me voy para la pestaña enunciado y busco inventario inicial, que son 400 unidades. Vamos entonces para el tercer ítem, necesidad de producción. Necesidad de producción es diferente a la demanda prevista. La demanda prevista es lo que yo, como jefe de planta o jefe de producción, yo debo tener listo, porque es un valor que me está entregando el departamento, por ejemplo, de marketing, el departamento de ventas. Me están diciendo, yo debo tener 2200 unidades listas en enero. ¿Sí? Este valor lo determinan ellos, nos lo entregan a nosotros en planta. Pero al interior, esa necesidad de producción es lo que yo necesito producir. ¿Sí? ¿Por qué estos dos valores son diferentes? Porque yo aquí tengo un inventario. Por lo tanto, esa necesidad de producción va a ser igual. Yo digito igual, ¿sí? Para hacer cualquier tipo de cálculo en Excel, como ustedes yo creo que muy bien lo saben. Tomo esa demanda prevista y le resto lo que yo ya tengo en inventario. Yo esas 400 unidades no las necesito producir, ya están listas. Y la idea es tener el menor inventario posible. Por lo tanto, mi necesidad de producción son 1800 unidades, que junto con las 400 unidades que tengo en inventario, voy a poder entonces suplir la demanda o ese número de unidades que necesito tener listo. ¿Sí? Este valor yo lo puedo copiar para el resto de meses, que va a ser la demanda prevista menos el inventario. Como en este caso, o al menos aún no tengo inventarios, estos dos valores van a ser igual. Yo voy a marcar este inventario inicial, lo voy a marcar con una franja roja, porque aquí está pendiente poner los inventarios que vayan quedando de cada uno de los meses, para que no se me olvide. Vamos entonces a calcular el número de trabajadores necesarios. Yo quiero que ustedes por favor se tomen unos 10 minutos mínimo para que traten
de calcular cuántos trabajadores yo necesitaría para producir, no los 2200, para producir las 1800, que es la necesidad de producción. ¿Cuántos trabajadores necesito para producir 1800 unidades? Teniendo en cuenta la información que me entregan el problema o el ejercicio. Yo les pido entonces que por favor pausen el video y traten de hacer ese cálculo para determinar este número de trabajadores necesarios. Voy a realizar entonces el cálculo de trabajadores para este mes de enero. Espero que se hayan tomado el tiempo de al menos tratar de hacerlo. De verdad que cuando uno le muestran la respuesta no queda ningún tipo de recordación si uno no ha tratado al menos de realizarlo. Y las fórmulas y el procedimiento que estamos realizando en estos planes, la idea es que lo hagamos de una manera muy intuitiva, ¿sí? No grabarnos ni mucho menos las fórmulas o qué debo poner en cada una de las casillas. Debe ser totalmente intuitivo. Por lo tanto, esta explicación, para esta explicación me voy a apoyar en un gráfico, que es la manera en que para mí es mucho más fácil de entender las cosas. Entonces tenemos aquí como título cálculo de trabajadores necesarios para cada mes. En este caso particular va a ser el mes de enero. Aquí tenemos un eje que nos dice número de unidades. Vamos a suponer que esta cantidad de 1800 unidades que necesitamos para el mes de enero, la cual es conocida, va hasta aquí, hasta este punto del eje, y nos representa el número de unidades a producir en el mes, en este caso de enero, ¿sí? Por lo tanto es un número, es una magnitud. Y aquí vamos a suponer que estamos calculando también aquí número de unidades, como lo dice su eje, número de unidades producidas por un trabajador en un mes. Obviamente tengan en cuenta que esta gráfica no está construida de una manera proporcional, es simplemente como una especie de ayuda gráfica para poder entender, o sea, eso no es proporcional, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos número total de unidades en ese mes y aquí calculamos el número de unidades que nos puede producir un trabajador en ese mes. Si yo divido esta magnitud, este número, sobre este, estaría averiguando cuántos trabajadores necesito, ¿sí? Entonces es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a convertir esta historia, por decirlo así, vamos a convertirla en una fórmula. Número de trabajadores por mes, donde en el numerador está precisamente lo que vemos aquí, número de unidades a producir en el mes, y en el denominador está número de unidades a producir por un trabajador en ese mes. Vamos entonces a empezar a descomponer numerador y denominador hasta llegar pues a la respuesta que necesitamos. Esto por lo tanto sería igual, el numerador sigue igual, realmente no hay mucho que cambiar ahí, pero es el denominador el que hay que empezar a mirar un poco más de cerca. ¿Cómo hacemos para calcular este número de unidades producidas por una persona en un mes? Yo los invito que a través de este procedimiento y el que sigue ahora más adelante, ustedes necesitan pausar el video y pensar un poco y tratar de hacerlo por ustedes mismos. Si es que al tratar de hacerlo no lo vieron de esta manera, tómense el tiempo, de verdad que es muy importante. ¿Cómo podemos descomponer este denominador? Primero que todo, por el número de unidades que produce un trabajador en un día, y eso lo vamos a multiplicar por los días laborales de ese mes, ¿sí? Entonces, si hacemos esta multiplicación, realmente estamos llegando a la respuesta que necesitamos aquí en este denominador. Esto viene a ser igual a ¿qué? El numerador sigue igual. ¿Cómo hacemos entonces para descomponer este número de unidades que produce un trabajador al día? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Nuevamente los invito, si es necesario, pausen el video y piénselo y trate de averiguarlo por usted mismo. Sería número de horas disponible en el día, mejor dicho, la jornada laboral,
¿sí? Dividido por el número de horas que toma producir una unidad. Lo multiplicamos igualmente por el número de días laborales del mes. Ya estamos entonces listos para ponerle números a esta fórmula, lo cual sería primero el numerador, número de unidades para producir en el mes, ya las conocemos, son 1800, según averiguamos ahora en la plantilla de Excel que acabamos pues de ver. Número de horas disponibles en el día serían 8. Número de horas que tarda una unidad serían 5 horas por unidad. Estos dos valores están pues descritos en el enunciado del ejercicio, multiplicado por los días laborales del mes. También está en el enunciado del ejercicio, que son 22 días laborales al mes. Si hacemos entonces este cálculo, nos va a dar 51.13 trabajadores. Sin embargo, como ustedes saben, debemos entonces redondearlo a un número entero inmediatamente superior. Serían entonces necesarios 52 trabajadores para producir estas 1800 unidades específicamente para el mes de enero. Todo este procedimiento es válido para todos los meses y para todos los planes que vamos a ver de ahora en adelante. Es el mismo procedimiento, obviamente teniendo en cuenta que algunos valores pueden cambiar. Esta aproximación es teniendo en cuenta las unidades a producir. Cuando ustedes se enfrentaron ahorita al problema de determinar ese número de trabajadores, tal vez vieron la manera de hacerlo a través del número de unidades. Pero otra persona también puede decir, yo lo vi más fácil o lo entiendo mejor si tengo en cuenta las horas de producción. Entonces ese es el segundo procedimiento que vamos a hacer. Es lo mismo que hicimos ahora de manera gráfica. En este eje tenemos número de horas, donde esta magnitud nos dice o nos representa el número de horas totales de producción para cumplir con la demanda del mes de enero. Esta cantidad es desconocida, es simplemente un número n, ¿sí? ¿Cuántas horas necesito yo en total para cumplir con esa demanda del mes de enero? No sé cuántas horas, yo sé que necesito 1800 unidades, pero lo estoy viendo desde el punto de vista de las horas. Y supongamos que en esta magnitud, o en este número, perdón, de horas, tengo número de horas de un trabajador en un mes. Miren que estoy cuadrando horas con horas, ¿sí? Por lo tanto, igual que el ejercicio anterior, si yo divido este número sobre este número, me va a dar el número de trabajadores. ¿Cómo sería entonces llevar a eso una fórmula? Sería este dividido este, tal cual está aquí, lo cual sería igual. Vamos a descomponer entonces el numerador. ¿Cómo harían ustedes para hallar ese número de horas totales necesarias para cumplir con la demanda del mes? Podríamos decir que es el número de unidades requeridas en el mes por el número de horas necesarias por cada una de las unidades. ¿Y cómo descomponemos este denominador? Número de horas de un trabajador en un mes. ¿Cómo lo hallaríamos? Sería el número de horas laborales al día o jornada laboral multiplicado por el número de días laborales del mes. Ya estamos listos entonces para ponerle los números, por decirlo así, las cifras a esta fórmula. Por lo tanto serían 1800 unidades multiplicado por 5 horas por unidad, ¿sí? También nos lo da el enunciado del problema. La jornada laboral es de 8 días y multiplicado por los 22 días del mes de enero particularmente. Recuerden que cada mes puede tener diferentes días, por lo tanto debo tener en cuenta que este valor me puede variar. Si hacemos el cálculo nos da exactamente el mismo valor, 51.13, el cual debemos redondear por encima, por arriba, para un total de 52 trabajadores requeridos para producir esas 1800 unidades que nos exige el mes de enero. Continuamos entonces en la plantilla de Excel resolviendo el problema.
o el plan mejor. Después de esta explicación de cómo hallar los trabajadores necesarios, vamos a proceder a hacer el cálculo. Sin embargo, antes quisiera enfatizar algo que mencioné al principio de este módulo, y es que en este plan de estrategia de persecución, y como lo decía ahorita, las unidades producidas son variables, ¿sí? Eso está escrito pues en el documento que ustedes tienen, y serán las necesarias para satisfacer la demanda de cada uno de los meses. Por lo tanto, aquí podemos observar que esas unidades a producir son variables y que además la fuerza laboral, la cual ya vamos a calcular, también es variable, ¿sí? Y que será necesaria para satisfacer la demanda de cada uno de los meses. Por lo tanto, en enero acabamos de hacer el cálculo para la fuerza laboral suficiente para suplir esas 1800 unidades de necesidad de producción. Para febrero, por ejemplo, estaremos haciendo el cálculo para la obtención de 1500 unidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa fuerza laboral es variable en todos los meses. Aquí tengo a la mano la fórmula que acabamos pues de ver y que nos va a ayudar para visualizar un poquito mejor este cálculo. Entonces, trabajadores necesarios los calculamos entonces de la siguiente manera según la fórmula. En el numerador, número de unidades a producir en el mes, el cual son las 1800 unidades, dividido la jornada laboral sobre horas necesarias por unidad. Estos valores los voy a llamar del enunciado. Por lo tanto, para hacer esa división en el denominador, voy a abrir un paréntesis y me voy para horas de trabajo por día o la jornada laboral, la cual les decía. Como yo requiero que este número quede fijo, después de digitarlo y que aparece aquí, voy a darle F4 y podemos ver que aparece este signo de pesos. Con ese F4 quiere decir que este valor permanece fijo, así yo arrastre la fórmula, él va a quedar aquí anclado. Nos dice según la fórmula que lo dividimos por las horas necesarias por unidad, que son estas 5 horas. Este valor también requiero que permanezca anclado, que permanezca fijo. Por lo tanto, después de seleccionarlo, le doy F4. Aquí también aparece entonces el signo de pesos. Cerramos el paréntesis y según la fórmula lo multiplicamos por los días laborales por mes. Estamos calculando enero, por lo tanto será en esta casilla 22 días. Aquí no es necesario el F4 porque yo al arrastrar la fórmula me va a copiar los valores subsiguientes, que es precisamente lo que necesito. Ya estamos listos entonces para darle Enter. Sin embargo, yo recomiendo por procedimiento siempre en el numerador o denominador, cuando tengamos varias operaciones matemáticas, que quede todo encerrado en un paréntesis. De esa manera vamos a evitar errores a la hora pues de procesar la fórmula. Aquí tenemos el 51.13 que habíamos visto hace un rato, pero necesitamos redondear este valor, ya que 51.13 operarios pues no es un valor realista. Necesito en realidad 52, que es el entero inmediatamente superior. Para esto vamos a utilizar una función. Me paro entonces en la casilla que necesito redondear, me voy al principio de la expresión matemática y voy a utilizar una función que se llama redondear.más. Pero miren que al empezar a digitar el re, me empiezan a aparecer pues todas las funciones. Vamos a utilizar esta, redondear.más. Por lo tanto, pues para ahorrarme la digitación, le doy doble clic. Entonces van a ver que me va a generar además un paréntesis aquí al principio.
Entonces queda igual, redondear punto más, que es la función, y me generó este paréntesis. Por lo tanto, yo debo tener la cautela de cerrar ese paréntesis para que no aparezca pues el error. Sin embargo, para definir esta función, yo debo decirle con cuántos decimales yo quiero que me aproxime hacia arriba. En nuestro caso necesitamos que sea 0 decimales, o sea que sea el número entero inmediatamente superior. Esto se define con punto y coma 0. Quiere decir que está redondeando con 0 cifras decimales. Y ahí sí cerramos el paréntesis que la función me generó. Ya entonces lo acercó lo subió pues al número inmediatamente entero, inmediatamente superior, que es 52. Ya estoy listo para arrastrar la fórmula. Generalmente cuando uno arrastra la fórmula y empiezan a aparecer ceros o empiezan a aparecer errores, es porque se nos ha olvidado, en la mayoría pues de los casos, darle F4 a los valores que necesitamos que permanezcan fijos, ¿sí? Cuidado pues con eso. Vamos a arrastrar entonces la fórmula y de esta manera hemos calculado los trabajadores necesarios para cada uno de los meses de acuerdo a la necesidad de producción que tenemos pues en este momento. De esta manera le damos término a este módulo y nos vemos en el próximo, donde terminaremos pues este ejercicio o plan 1 de estrategia de persecución, la programación agregada de la producción. Muchas gracias.